Hoy vamos a hablar de las primarias. ¿Qué recuerdos tienes de la primaria? La verdad es que no muchos, ¿eh? Yo entré a la primaria cuando tenía casi 7 años. Yo creo que en Alemania existen soll y muss Kinder. Pues soll es puedes y muss es tienes que. Entonces, dependiendo en qué año naciste, vas a entrar a las 5 o a las 6 años a la primaria. Ok. O a menos hasta las 7, Eso no no me estoy lo muy sabía. segura. Pero depende en cuándo, o sea, en qué momento naciste. Pero yo ya tenía que entrar a los 6 años, casi cumpliendo 7, tenía que entrar a la primaria. Ok. Yo entré cuando tenía... Ay, güey. Tenía como 5 ¿Chingándonos? años. ¿Sí? ¿A las 5? Ujú. Wow. Era siempre, Ajá, chistosamente, siempre fui de los más chicos. ok. Hasta que entré a la universidad. Ahí, pues, llegó un momento en donde pues, ya no podía pagar la colegiatura y me tuve que salir y luego la retomé. Pero Ok. bueno, hay un ritual que Ajá. me habías comentado que se da en Alemania, que era ponerle un sombrero a los niños o algo así, no me No, acuerdo muy bien. es como un cono, pero hecho de papel, Papel. Ajá. ajá, así de grande. A ver, les dejamos. Así de Bueno, qué tamaño. así un cono, bueno, para los niños, como es Ajá. súper grande. Y este cono lo rellenan como una bolsa de sorpresa. O sea, le ponen como, no sé, Ok. lápices, dulces y todo eso. Y el primer día de la primaria, ¿Alemanes poniendo dulces? bueno, a mí yo creo que no me lo pusieron, pero a los demás sí. Ah, Entonces, bueno. bueno, alemanes en general sí. Ah, Entonces, el primer día de la primaria, cada niño lleva como su cono de papel a la escuela y yo creo que después lo abres y lo presumes. Pero muchas veces son cosas como, bueno, necesarios para la escuela y también algunas cosas divertidas para los niños, pero cada niño lo tiene. Y lo más típico era, bueno, nosotros, bueno, en mi tiempo teníamos una mochila de la escuela de alguna marca. La marca creo que se llamaba Scout, que eran como diseños muy, pues, de niños, princesas, dinosaurios o lo que sea. Y la misma marca también venía los conos estos. Entonces, como lo más cool era tener el cono bueno, quedaba con tu mochila en la primaria. Pero yo ni ok. tenía esa mochila tan padre. Sí la tenía, mentira. Pero mi cono estaba como hecho a mano de mis papás. Lo hicieron como de, que también se me hace muy bonito. Eso está padre, cuando Sí. son cosas hechas a mano. Bueno, Ajá. tal vez de niño dices, "Nah, yo prefiero un Max Steel", ¿no? Pero ya después que estás grande, pues valoras así como que algo que está Ajá. handgemacht, ¿no? Sí, handgemacht. Hecho a mano. Ujú. Entonces, ¿por qué digo esto también? Porque aquí creo que es más, más como de, como un poquito, ya que lo hablas así, yo diría desde mi perspectiva un poquito más artificial. ¿Y artificial en qué sentido? De que de niño lo más cool, o al menos para mí de niño, lo más chingón era tener una mochila de Goku. Ajá. De Goku y que pues hay muchos tipos, Sí. ¿no? Entonces, eh, ahorita ya tal vez es diferente, Ajá. no lo sé, pero una cosa también muy cool era tener mochilas con ruedas. Ok. En Alemania eso no, fíjate, esas mochilas con ruedas era lo peor que te podría haber pasado, la verdad. Ajá, Porque eso decía que pues los niños son frágiles y los papás que eran como raros le pusieron esa mochila para que no se lastimaban la espalda y todo eso, pero nada más los raros lo traían, ¿eh? ok. Ah, hablando de mochilas y lastimarse la espalda, Ajá. aquí en México lo típico era de... ¿Conoces al pípila? No. Ok. Lo típico era que tu mochila pesara incluso más que el niño. Sí. O sea, no sé por qué pedían tantas cosas, al menos a mí me tocó así, Sí. que, Sí. que pedían un chingo de cosas ¿Quién lo pedía? y En la los escuela. profesores en Ah, la sí. escuela y Sí. también, no sé, pero a veces no sé si era mi mamá nada más, pero siento que la mamá mexicana siempre quiere prevenir lo que sea. Sí. Entonces casi era como de, pues te pongo una cuchara por si acaso y un Ajá. tenedor por si acaso y ya terminabas casi con que ahorita sería un mini loft en la Condesa, pero en la mochila. Sí. O sea, era así como de, Bueno, ¿y las escuelas qué tan lejos estaban de la casa? Tú creciste en la Ciudad de México, ¿no? sí, pero Ajá, yo creo que en mi caso,
Sí. era algo muy diferente. ¿Por qué? Porque en ese momento yo estudiaba por el centro de la ciudad Ajá, en una primaria privada, ¿no? Sí. De paga. ajá, Y esa primaria era de paga porque quedaba cerca de donde trabajaba mi mamá. ajá. Pero nosotros vivíamos hasta por Xochimilco. Ok. ¿Ubicas por allá? Sí, entonces, ¿cuánto tiempo hicieron por la mañana nada más para llegar a la prepa? Bueno, primaria. Hora y media, 2 horas. Pero en ese tiempo todavía no empezaban a construir la línea del metro que ahorita está allá. No Ajá. sé ni cuál sea ahorita, la verdad. Sí. Pero cuando la construyeron, no mames, eran hasta 3 horas Ajá. para llegar a la primaria. Entonces nos teníamos que despertar bueno, mi mamá se despertaba como 3:30, 4 de la mañana, así. Pero normalmente lo que yo llegué a ver con conocidos de ahí, Sí. de esa zona, era de que a ellos sí los inscribían en Las que una quedaban escuela que cerca. está en la esquina, ¿no? Sí. Como Oxxo, casi, casi. Justamente así era para mí. Yo creo que en Alemania ni siquiera te puedes inscribir en una que no te queda cerca. Yo creo Ok. que de ley no se puede, si no me equivoco. Entonces, pues para mí eran 10 minutos caminando a la primaria y allá... Pero uno que es un choque cultural para mí. Los niños llegan solitos caminando a la Cierto, escuela, me ¿no? recogieron 2 amigos. Y tu gato. Pero digo, Sí, también. en general puedes ir en Sí. el tren y te encuentras acá al niño güerito de... ¿no? Sí. O sea, y es como, para mí es un choque porque aquí ni de pedo, ¿no? O sea, dices, Ajá. o al menos yo jamás dejaría a un hijo que se vaya y regrese de la escuela Sí. solito, a menos de que hay alguien que lo vigile y aún así, Ajá. ¿no? Pero allá sí es típico. Sí, la verdad que sí. ¿Cuál fue, por ejemplo, la primera vez que te subiste solita completamente al tren y por qué? Si es que se puede decir. Pues sí, a los 5 años... Ajá. fueron Tenemos los- 22 allá. segundos. Ok, ¡Uh! espérame. A los 5 años. Ah, Y bueno, la verdad es que la historia se cuenta diferente. Yo tengo una versión y de repente me la cuentan en otra. Entonces no estoy muy segura. Vamos Ajá. por allá, ¿no? sí. Ok. Entonces, según yo, fui a visitar a mi tía en el sur de Alemania Ajá. y mi mamá en ese entonces me sentó en el tren y le dijo al güey que revisa los tickets, bueno, cuida a esa Ajá. nena, se va hasta Stuttgart, que son Se como va hasta- 3 horas en tren. Se va a Francia. Según yo pasó así. Ok. Según la historia que me contaron mis papás es que me acompañaron. Pero la verdad es que Pero yo te allá creo a son ti. dos realidades que Yo chocan. quiero creerte a ti. Ajá. Eso está genial. Pero yo que sí sé es que a los 6 años mi mamá me dejaba sola en la alberca, la pública, y nada más le dijo a este güey, pues échale un ojo. Y después cuando ella vino a recogerme, yo le dije, aquí está la estrella de mar. Es bueno, a ver, en Alemania cuando aprendes a nadar, bueno, y con el tiempo te dan diferentes, como no medallas, pero como puedes lograr diferentes rangos. Como en los Boy Scouts, que te dan Ajá, como sí. tus esto- insignias. Sí, así. Ah. Pero esa es una... tu cara, güey. Ah. Eso es una cosa que... O sea, cuando tienes tu traje de baño, te lo cosen en algún lado y tú puedes presumirlo. Empieza con la estrella de mar, después viene, me parece, Tiburón. no, ¿cómo es el color que es como rosa y no, rosa dorada, pero no es dorada? Rosa dorado, que no es Como dorado. como oxidado, ¿cómo es este color? ¿Óxido? No, es que Sí, yo bueno, nada más distingo de verde a rojo ok. y... Bueno, entonces y después seguía plata y oro. Oro nunca logré porque tenías que bucear, yo creo que como 25 metros sin ayuda o algo así y me costó. Pero ¡Hala! entonces así, y yo como a los 6 años hice el de la estrella del mar. Mi mamá me vino a recoger y yo nada más le dije, tienes que pagar 5 D-Mark, Deutsche Mark en ese entonces, que eran como 100 pesos. Dije, tienes que pagarlo y me entregan mi cosita. Y yo súper orgullosa Ajá. me la puse en mi traje de baño, ¿no? Sí. Entonces sí, bueno, yo no estuve en los Boy Scouts, pero Yo tampoco. creo que un primo. Sí, no, bueno, pero yo me entero, ¿no? De Sí. que
creo que así se manejaba, que te daban insignias Ajá. y las cosías también. Sí. Entonces, no sé por qué lo dije, se me fue la... Pero Pero encontrando sí, un parecido. encontrando parecidos. Sí, sí, Pero sí. hablando de la primaria, ¿de qué hora hasta qué hora iba? ¿Después qué hiciste? ¿O cómo iba? Em, Normalmente Ajá. tienes un horario, supongamos que de 8 a 1 de la Sí, tarde. en Alemania Sinceramente igual. estoy muy Sí, por allá, en Alemania igual. desorientado de eso. Ajá. ¿Y después? Pero aquí lo peculiar era de que como mi mamá trabajaba desde temprano hasta... ¿Tarde? Trabajaba en el gobierno, entonces tenía un horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a creo que 6 de la tarde, pero Sí. luego pues ya sabes que en México no hay horario de salida, ¿no? Entonces llegó a pasar de que pues ella pagaba una modalidad ¿De la escuela? en la que, ajá, Ok. en la que de pronto estabas tú en la escuela Ajá. y haz de cuenta que en esa escuela donde estudié, Ajá. la directora, que también era la dueña o algo así, compró una casa que estaba enfrente Ajá. y la convirtió como en una, vamos a decirlo como guardería. Sí, eso Entonces, también teníamos, pero eso lo tenemos en Alemania, yo creo que en cada escuela. Entonces pagas una mensualidad y allá pues puedes hacer las tareas, puedes jugar con los niños, lo que sea, pero yo creo que allá puedes estar en Alemania hasta las 4 de la tarde. A lo mejor también depende del lugar y todo Ajá. eso, pero pues allá también estuve yo para después, pues no ir a la casa porque mis papás estaban trabajando, sino está allá. que estés ahí Ajá. supervisado en teoría, ¿no? Así es, ajá. Acá también pagaba mi mamá la mensualidad de la escuela y aparte la otra madre, Sí. ¿no? Y ahí te daban de comer, tenías diferentes menús, Sí. tenía clases de música, tenía clases de algunas artes marciales. Era Ahorita pensándolo bien, un programa bastante completo. no teníamos dónde comer, si no me equivoco. Yo sí tenía que llevar mi comida, creo. Lo único que sí había en la primaria era que podías elegir diferentes leches. Bueno, como de chocolate, Ok. fresa o vainilla, y te lo daban a las 10:30 de la mañana. Ok. Pero aparte de eso, yo creo que tenía que llevar, bueno, mi mamá me tenía que preparar mi propia Ajá. comida. Ajá. Porque si no, pues no comía. Entonces, Sí. muchas veces, hasta cuando no tenía esa guardería, de repente regresé a casa súper de mal humor. Y mi mamá me preguntó como, ¿qué pasó? ¿Tenías un día como feo en la escuela, lo que sea? Y nos tardamos años hasta que nos dimos cuenta que nada más tenía hambre. Lo bueno es de que ya cuando, cuando ya nos conocimos, ya tenías ese contexto, Sí. si no también sería adivinar mucho, ¿no? Más de lo normal. Ujú. Sí, pero así era. Y en la primaria ustedes tenían como, las clases se llamaban como clase, o sea, por ejemplo, en Alemania la primaria va del primer hasta el cuarto año. Ok. Entonces allá teníamos clases o puede ser como, o sea, clase, o sea, cuando estás en el primer año es la una. Y así puede ser una A, B, C, D, E. Y allá Ok. tienes como una letra y un número, y bueno, un número y una letra para pues distinguir en qué ¿En año. qué grado estás? Ajá, y en dónde vas. Y aparte, en la primaria también con animalitos. Entonces, Ajá. nosotros, bueno, yo estuve en la clase del elefante. ¡Qué bonito! Aquí me tocó, a ver, cuando son primarias, bueno, en general escuelas, Sí, voy a otro creo lado que otra no vez. hasta la No universidad, me gusta ok. este lado. Ajá. Cuando son ¿Primarias? escuelas en general, Ok. que es primaria, secundaria, prepa, bueno, Sí. incluso hasta antes. Ok. Depende mucho de la institución, pienso. ¿Por qué? Porque en la escuela que te comento que era en la primaria esta, Ajá. era muy chiquita. Sí. Entonces nada más era primero, Ajá. segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. ¿Y cuántas personas eran en un grado? Ay, güey, a ver, era como 15 morrillos. 15. 15 Ay, está morrillos. muy Era personalizado. súper personalizado. Uy. ¿Sabías quién se echaba un pedo? No, en Alemania ¿Quién eran comía como crayones? O entre sea, 20 y 30, creo. che.
Pero tampoco era privada. O sea, no sé si existen primarias privadas, estoy segura que sí, Sí, pero no vi muy bien ese tema. sí. Y era, eso te digo en mi caso, Ajá. pero mi hermano fue en una escuela ¿Pública? pública Ajá. y ese güey sí tenía que primero A, primero B, Sí. primero C, y así. Ajá. Entonces, sé que sí se puede. Y ahora con lo de materias, Ah. no sé si eso también era algo que habías preguntado. No, pero Pues era tipo, no, pero lo iba a preguntar. Ok, era tipo matemáticas 1, cosas Y así. ya tenían inglés, ¿no? En la mía sí. Yo no. Yo empecé ¿No? con inglés hasta que tenía 10 años, que era como ya la escuela que seguía. Entonces, en la primaria no ¿Cómo tenía que la inglés. escuela que seguía? Bueno, en Alemania primero es la O primaria. sea, el grado que sigue de... Sí, como 4 años primaria y después, dependiendo con qué vas a terminar, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 en otra escuela o hasta 13 dependiendo. Ok. Pero hasta el año 5, entonces cuando yo tenía como 10 años o 11, me tocó inglés, antes no. Sí. Yo desde... No, ya, mejor no digo nada, si no. ¿Te quieres entrar en el Louvre? Yo antes veníamos caminando tanto que a los alemanes les gusta caminar mucho. Veníamos caminando tanto que llegamos a Francia. Vean, el Louvre. Bueno, Sí. Francia no está tan lejos de Alemania, entonces. Pero Bueno, hay sí que hay sentarnos mucho agua, ¿no? tantito. Ay, sí, hay mucho agua. Mucho ruido. Bueno, vamos a intentarlo. Mucho agua y ruido. Intentámoslo. Entonces hay que hacernos tantito para ella. Ok. Para que se vea como del fondo Sí. y que también no sea publicidad. Que nos paguen. Pero entonces, así es. ¿Y qué más de la primaria? La verdad es que no tengo tantos recuerdos, pero... Te decía, algo que era en mi caso particular ya, es sentámonos, yo me quiero sentar. que de pronto yo fui a un kinder en el que sí me enseñaban inglés. Ok. Entonces, en ese kinder sí me enseñaban el inglés. ¿Qué más? Inglés, desde el kinder. Primaria, secundaria. Ay, ching, ya estoy. Es que es para poner a la banda aquí. Listo. Entonces, inglés lo tuve en kinder, primaria, secundaria y en la prepa. Pero la neta es de que el inglés estaba medio de la chingada y con lo que yo aprendía inglés era con videojuegos, traduciéndolos, y con las letras de 50 Cent. Bueno, pero sí empezaron muy bien con el inglés. Pero bueno, yo creo que pues eso es el tema de la primaria por el momento, ¿no? Sí, bueno, ya es el fin del video, pero yo quería preguntar que en México, o bueno, no sé si nada más en México, en todo Latinoamérica, Hispanoamérica, lo que sea, todos piensan que en Alemania todo el mundo, o en Europa en general, todo el mundo habla mínimo 4 idiomas. Bien, Pero eso es como que cliché, ¿no? ¿Querías que lo pusieran en los comentarios, no? ¿O quieres que lo Sí, resuelva? que lo pongan en los comentarios. No, entonces que lo resuelva la banda. Y también, pues, qué tipo de video quién vea en la próxima, qué tipo ¿Qué de tema temas tocamos? deberíamos tocar. Ajá, ¿qué quisieran? Si les interesamos nosotros, ¿qué quisieran saber de cada uno? ¿Qué tema les gustaría que toquemos? Me pareció bastante interesante lo de la primaria. Quería tocar yo el tema de la discriminación. Es interesante. Pero dije, bueno, es muy fuerte como nada más para empezar, ¿no? Pero, Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Saluda a Dios. ¿Cómo era? Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Hasta la próxima.